Hicimos una presentación entre Sofía y yo, para tratar de explicar un poco qué es políticas de drogas. Ahí se nos fue la reducción de daños, políticas de drogas. Em, entonces vamos a turnarnos un poco ahí. Estamos experimentando formas distintas de presentar esta información, ¿verdad? Ahí se nos disculpan si nos descoordinamos un poco. Tratamos de practicarlo, pero la idea es también que vayamos compartiendo la información ya que ambos, ¿no? venimos trabajando estos temas. Entonces, está en tres partes la presentación, ¿no? Una breve historia sobre la prohibición, muy breve, y el Sistema Internacional de Políticas de Drogas, los avances reformistas en las políticas de drogas o los avances en las reformas de las políticas de drogas y los siguientes pasos a seguir, haciendo que un Estado garantice los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Aquí hablamos de no solo de las personas que usan drogas, saber cómo el tema de políticas de drogas es un tema muy amplio, es un tema que trabaja diferentes tipos de políticas públicas, ¿verdad? De políticas de salud, políticas de justicia, políticas económicas, y de ahí podríamos ir incluso a políticas laborales, de familia, ¿no? Y pues es un área que junta muchas de estas ramas y tratamos como de enfocarnos especialmente al contexto costarricense. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de historia de la historia de la prohibición, nos podemos devolver hasta la Edad Media si queremos. Realmente las lógicas prohibicionistas o estas ideas de estigmatizar y castigar a las personas que consumen drogas vienen desde hace más de 500 años y se conjugan en dos líneas especialmente, ¿no? Como un resumen muy básico, ¿no? Una línea más religiosa, enfocada mucho al protestantismo ascético o a las corrientes más evangélicas y cristianas que llamamos, ¿no? Que tienen toda esta idea de que el consumo de drogas es un pecado, ¿no? De que nuestros cuerpos son un templo y introducir sustancias es dañino y que finalmente las personas que usan drogas son vagabundas, son pecadoras, ¿no? Y aquí hay toda una lógica, ¿no? Sobre el placer, sobre la adoración de otros dioses. Y por el otro lado viene la línea más económica de mercantilización de las sustancias y la mercantilización especialmente para fines médicos y científicos. Entonces decidimos empezar con la guerra del opio porque es un evento donde se juntan un poco las dos, ¿no? Aunque en China no eran protestantes ni evangélicos, sí es una sociedad muy prohibicionista y lo ha sido desde hace miles de años. Y digo esto porque las guerras del opio finalmente fue una situación donde el Imperio Británico introduce el opio en China. El opio se vuelve una sustancia muy popular para los chinos y la empiezan a consumir mucho, que es la imagen que ven abajo a la izquierda, que son los fumaderos de opio. Y empieza a haber una preocupación generalizada del imperio chino. Entonces la imagen a la derecha abajo es una imagen, un dibujo que se hace en el momento en que uno de los emperadores, no recuerdo, esto es 1839, 1830 y algo, decide prohibir el opio por el daño que le produce, por esta lógica maligna, ¿verdad? Que proviene mucho de ideas o de ideologías y destruyen una gran cantidad de opio, a lo que el Imperio Británico declara la guerra. Entonces, los barcos que ven arriba eran barcos tradicionalmente dedicados al comercio de opio. Y para el Imperio Británico fue clave comerciar opio, fue clave para la expansión del imperio. La historia es bastante larga, ¿no? De cómo jugaban estos imperios colonizadores en el mundo, especialmente en el sudeste asiático, con los Países Bajos, con Estados Unidos, incluso Portugal, España, y pues para el Imperio Británico el comercio de opio fue clave. Entonces, las guerras del opio básicamente fue una guerra que el Imperio Británico obliga a China, ¿no? A producir, a seguir produciendo opio y la imposibilidad de prohibirlo, alegando el derecho al comercio. Entonces aquí es cuando vemos, ¿no? Este inicio de esta lógica de que las sustancias se deben comerciar, pero con ciertos usos, ¿no? Sigue habiendo una lógica prohibicionista y focalizada en ciertas ideas. Siguiente. Entonces, esa mercantilización
está directamente relacionada con el surgimiento de la industria farmacéutica, ¿no? Incluso si nos remontamos más atrás en la historia, aquí quienes hayan estudiado farmacia o ciencias de la salud tal vez conocen el nombre de Paracelso, que fue este médico de guerra austriaco que utilizaba láudano, que era una mezcla de opio con alcohol, y que se popularizó mucho, ¿no? Dentro de de los contextos de guerra especialmente, porque demostró ser muy útil para paliar el dolor. Y de ahí se va produciendo, industrializando. Entonces ya en el siglo XVIII lo que vemos más bien son, perdón, siglo XIX, un montón de productos que están en un limbo legal, ¿verdad? Que tienen fines medicinales, pero que también tienen fines, no quiero decir recreativos, porque no claramente no hay un tema de recreación, hay un tema de relajación, hay un tema de disfrute, ¿verdad? Entonces el vino Mariani, que es es la imagen abajo, arriba, perdón, a la izquierda, fue un vino que producía un italiano, que era un vino con coca. Nuevamente, la coca al mezclarse con alcohol, pues suelta un poco más el alcaloide, entonces hay más fuerza, ¿no? En ese poder estimulante. Y el vino se vendía así, al igual que la Coca-Cola en un inicio, ¿no? Era una bebida refrescante, pero que al mismo tiempo te daba energía. Em, en ese mismo momento, Bayer, por ejemplo, también venía produciendo una serie de sustancias. De hecho, sus sustancias históricas que la volvieron famosa fueron la aspirina y la heroína. Y la heroína, de hecho, se vendía como un medicamento para la tos. Se sabe que los efectos de los opioides para situaciones de pulmonares, ¿no? Padecimientos pulmonares, es muy efectivo. Y de ahí también vemos temas como el cannabis y la cocaína, incluso como un anestésico que se vendía a mediados del siglo XIX para los dientes de los niños, cuando se le caían los dientes a los niños. Entonces, estos productos, ¿no? Surgen de la farmacia, las drogas que conocemos hoy surgen de un contexto farmacéutico y social y popular, pero vuelvo dentro de una lógica mercantil. ¿No? Aquí hay que, los fines tenían que ser que hubiera un beneficio económico para ciertas personas y al mismo tiempo, si quieres la que sigue, Sofi, eh, un movimiento religioso, político, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que nos dice, ok, podemos usar estas sustancias, pero solo con ciertos usos, ¿verdad? Fines médicos y científicos. Y eso es algo que vamos a escuchar durante toda la presentación, porque es algo clave también para entender el contexto de las políticas de drogas. Hay usos permitidos de las drogas, digamos así, y eso viene desde hace mucho tiempo y son esos usos médicos y científicos. Entonces, el ejemplo de Estados Unidos. Realmente el prohibicionismo que vivimos actualmente tiene una fuerte raíz en la creación del Estado estadounidense, en una lógica de supremacía blanca estadounidense, ¿no? Donde a los grupos migrantes o a ciertos grupos migrantes incluso se le asignaban ciertas sustancias para poder controlarlos, para poder discriminarlos, ¿no? La marihuana a los mexicanos, el opio a los chinos, el alcohol a los irlandeses o a los italianos, ¿verdad? Y surgen un montón de movimientos prohibicionistas muy arraigados en esta lógica protestante, eh, que son movimientos de temperanza o de temperancia. Y de hecho la mayoría de los movimientos de temperancia eran de mujeres. Entonces, si ven la imagen abajo a la izquierda, esa es una foto de un movimiento de mujeres de temperancia, hacían marchas, ¿verdad? Y que tienen ese rótulo que dice, los labios que toquen el licor no tocarán nuestros labios. Y mucho del discurso se basaba un poco en lo que ven en los carteles arriba, el tema de la niñez, ¿verdad? Es estos discursos que seguimos escuchando todavía de nuestros niños, de que cuidado legalizan la marihuana, que cuidado con los vapos, porque todos nuestros niños viene de hace más de 100 años, ¿no? 150 años. Incluso esta mujer que ven ahí, Carrie Nation, con un hacha y con una Biblia, era una señora muy famosa de estos movimientos de temperancia, hacían marchas multitudinarias por muchas ciudades de Estados Unidos. Pues lo que hacía Carrie Nation era entrar a los bares y romper las barricas de whisky o de ron con el hacha, ¿verdad? Mientras recitaba versículos de la Biblia. Fue arrestada una gran cantidad de veces y es digamos, un ícono de estos movimientos. Al mismo tiempo que se formaban estos partidos ya políticos, partidos prohibicionistas. De hecho, sí existieron en Estados Unidos
partidos políticos que llamaban Prohibitionist Party, por ejemplo, o el Anti-Saloon League, la Liga Anti-Salones, ¿no? Que su enfoque era eso, era echarle la culpa a las sustancias de las problemáticas y que su enfoque, único enfoque posible era prohibirlas. Entonces, este proceso de prohibición, y si quieres ponemos la que sigue, ¿verdad? Aparece en la prohibición del alcohol, ¿no? Que creo que aquí todas y todos sabemos algo de la prohibición del alcohol. Fueron 13 años, de 1920 a 1933. Y creo que vimos claramente las consecuencias, o sabemos las consecuencias por películas o documentales o lo que sea, ¿verdad? Ahí la imagen que ponemos del gángster, ¿no? Los barriles, ¿verdad? Pero claramente las consecuencias principales fueron a la salud y a la violencia, ¿no? Algo que vemos ahora claramente con la ilegalidad de las sustancias o la prohibición que hay sobre las drogas. Finalmente, la prohibición, más allá de reducir el consumo, porque sí se ha demostrado que puede reducir el consumo, por lo menos la cantidad de las personas, aumenta el riesgo de las personas que la consumen, aumenta la violencia asociada a los mercados, ¿no? Y fomenta el crimen organizado y la delincuencia organizada. Finalmente se le otorga ese mercado a las mafias. Lo cual se complejiza más cuando empecemos a hablar un poco sobre guerra contra las drogas, de cómo ese mecanismo pues se vuelve un poco más complejo. Entonces la que sigue. Entonces, en los inicios de la regulación, ¿no? De estos mecanismos de control, lo que llamamos el Sistema Internacional de Control de Drogas, algunos teóricos hablan del Régimen Internacional de Control de Drogas, empiezan a salir a inicios del siglo XX, especialmente para poder controlar aquellas sustancias que tenían usos médicos y científicos y eh, prohibirlas para usos no médicos y científicos. Y es un poco el problema que tiene este proceso, ¿no? Nos llevó de una lógica de salud, o vamos a ver, tiene una lógica de protección de la salud, ¿verdad? Más bien a una lógica de criminalización de aquellas personas que se dediquen a producir o consumir sustancias con fines que no sean médicos. Y esto lleva un proceso largo. De hecho, aquí hay una lista de convenciones internacionales que habían previo, ¿no? Que se dieron en un inicio. La primera fue la Convención Internacional del Opio, que se firma en La Haya. Eso posterior a una conferencia internacional en Shanghái. Y hablo de opio, ¿no? Por eso empecé hablando también de Paracelso y el láudano. Finalmente es el opio, esa sustancia la que empieza a decir que se tiene que regular, ¿no? A esa lógica de que necesitamos tener acceso a esta sustancia con fines médicos, más no con fines no médicos. Y posteriormente empiezan a introducirse otras sustancias en el acuerdo del 25, de 1925 entra el cannabis, en el del 36 entra la coca. Y de hecho, el régimen se crea en base a estas tres plantas: el cannabis, la dormidera, el opio y la coca, ¿no? De donde se produce la cocaína. Entonces llegamos al Sistema Internacional de Control de Drogas, que es el siguiente. Ahí me perdí. Ok. Entonces, el sistema actual, ¿no? Son tres convenciones. Y estas tres convenciones inicia en 1961 con la Convención Única sobre Estupefacientes. Esta convención realmente se crea, por algo se llama Convención Única, es para unificar todas las convenciones internacionales anteriores y hacer una sola. Había todo un problema entre los estados de que cuál convenio tenían que utilizar para qué cosa y pues no quedaba claro dónde entraba cada entonces se crean esta convención, que es la convención única y que vamos a ver, voy a tratar de explicar esto porque tampoco es sencillo, ¿no? Esta primera convención que se crea en 1961, aquí hay que entender es un contexto de posguerra. Estados Unidos se erige como única, o bueno, una de las potencias mundiales. Ahí tenemos la Unión Soviética contrarrestando, que hay que entender también estas situaciones geopolíticas. Y pues Estados Unidos mete mucha mano, ¿no? En cómo se debe definir esto. Hay documentos muy interesantes de, por ejemplo, de cómo el cannabis se incluye como una de las sustancias más adictivas y más dañinas, ¿no? Al igual que la heroína, la cocaína, y tuvo que ver con un lobby.
Pero lo que nos deja claro estas convenciones es, primero esta convención, pero perdón, la del 61, es las sustancias solo se pueden utilizar con fines médicos y científicos, ¿no? Cualquier otro uso es lo que llaman no autorizado. O, ¿verdad? Esos usos recreativos que se hablan es un concepto que no nos gusta utilizar mucho porque realmente es, es difícil definir eso, pero bueno, sigamos. La misma convención habla sobre eliminar usos tradicionales de coca, opio y cannabis y hasta define tiempos que ya no se cumplieron, ¿no? Desde el 61 y por ejemplo decía que en 25 años se tenía que eliminar los usos tradicionales de hoja de coca. ¿Ya? Eso además violenta derechos culturales de pueblos con usos ancestrales de plantas, ¿no? Tanto de la coca como el cannabis en India o en Pakistán o el opio en Asia. No incluye ningún artículo sobre o respecto a las garantías de derechos humanos y habla sobre alguna mención del consumo, ¿no? En 1971 se hace otro convenio, ¿no? Entonces, este convenio es el convenio sobre sustancias psicotrópicas. Este convenio, pues, si lo ponemos a ver así, ya dejaría de ser la convención única, ya habría otra convención, ¿verdad? Entonces empieza a enredarnos. Incluso los conceptos de psicotrópicos o de estupefacientes son definiciones poco claras. Incluso estupefaciente básicamente es una traducción de la palabra narcótico o narcotic en inglés, que son sustancias depresoras del sistema nervioso central. Aquí incluye la coca y la cocaína, ¿verdad? Que no son sustancias depresoras, sino estimulantes. Y psicotrópicos es cualquier sustancia que genere un efecto. De hecho, viene de psique, el griego y tropos, que da vueltas, ¿no? Entonces, son sustancias que dan vueltas al cerebro. Esta lógica, ¿no? Introduce más de 100 sustancias. La diferencia es, aquí son solo componentes químicos, no plantas. Entonces empieza a complejizar más el sistema, ¿no? Y hay más lobby en la industria farmacéutica. Finalmente, estas dos convenciones, lo importante de saber de la 61 y la 71, son muy similares y lo que buscaban, o lo que buscan, porque todavía están vigentes, es que los estados regulen esos procedimientos para el cultivo o producción, distribución y venta de drogas con fines medicinales y científicos. De hecho, los objetivos, claramente lo dicen en el preámbulo de las convenciones, es mejorar la salud y el bienestar de la humanidad y el acceso a medicamentos esenciales, principalmente medicamentos opioides. Pues aquí es importante tomar en cuenta que todo ese proceso, ¿no? Lo que generó más bien fue un mercado ilícito enorme, ¿no? Un montón de organizaciones criminales y podemos hasta hablar, ¿no? de teorías de conspiración como Irán Contras, aunque ya hay bastante evidencia de cómo el gobierno estadounidense financiaba a productores de cocaína, a narcos, a capos de carteles grandes en Colombia y en Bolivia y en Perú y traficó toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en la década de los 70, fomentando, ¿no? Esta lógica de producción, de narcotráfico. Y finalmente es una lógica de guerra, ¿no? Estados Unidos vive de las guerras, lo estamos viendo ahora claramente. Y la Convención de 1988 es eso. Es el fin de la Guerra Fría o finales de la Guerra Fría. Estados Unidos necesita otra guerra, pues es la guerra contra las drogas, ¿verdad? Y esta convención es totalmente diferente a las anteriores. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas de 1988, más bien lo que busca es que los estados creen leyes que penalicen la producción, distribución y hasta consumo de drogas con fines no medicinales. Incluso hay un artículo que incentiva a que los estados criminalicen el consumo, que es una de las cosas que vamos a hablar y de por qué en Costa Rica no se realiza. Pero finalmente este es el inicio de la guerra contra las drogas. Si quieres, Sofi. Sí, yo ahí quería sumar brevemente, iniciando este freestyle entre Ernesto y yo en la presentación, muy agradecida por el espacio, que bueno, como ya Ernesto lo ha indicado, estas convenciones responden mucho al contexto político en el que se dan y la influencia que Estados Unidos tiene en ese entonces. Entonces, a ver,
de rescatar que, por ejemplo, en 1961, cuando se prohíben esos usos tradicionales, los cultivos y demás de producción de coca, opio y cannabis, pues claramente tiene una intención de ejercer un control sobre el sur global, ¿verdad? Que son los países que históricamente han producido estas sustancias, llevando todo el peso de lo que eso implica para los usos tradicionales, culturales y demás. En 1971, como se da el auge del uso de otras sustancias que no fueron contempladas anteriormente, pensando en los 70, ¿verdad? El uso de sustancias como benzodiazepinas o también como estimulantes o psicodélicos, ¿verdad? Se requiere que se actualicen una vez más y la de 1988 claramente tiene un enfoque sumamente represivo. Sin embargo, vemos que no tiene la capacidad de responder a los fenómenos actuales con respecto al uso y producción de sustancias psicoactivas o que inclusive los pueden causar, ¿verdad? Que tal vez ahorita cuando veamos las listas podríamos hablar sobre el fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas y cómo han intentado responder ante esto, pero que si bien surgen es por la prohibición, digamos, por el control, la fiscalización que establecen estas convenciones. Y solo para sumar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, se hace muchísimo énfasis en el tema de los derechos humanos porque la prohibición y todo lo que establece a nivel político, social y económico, pues viene a causar o aumentar los daños que ya pueden estar asociados a las sustancias psicoactivas. Hasta la de, ya lo decía Ernesto, la de 1988 se menciona explícitamente el tema de los derechos humanos y si bien no exhortan a que los estados que son parte de la ONU violenten los derechos humanos dentro de este marco de guerra contra las drogas que Ernesto va a explicar y en estas políticas de control y fiscalización pues se han violentado muchísimos derechos humanos, ¿verdad? Podemos hablar del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la educación, el tema de la niñez, ¿verdad? Que se centra como un argumento para que no se puedan regular las sustancias y sin embargo ha causado la violación de los derechos humanos de esta población y si lo llevamos a un nivel más extremo, inclusive causando la pena de muerte por el uso de sustancias o por su tráfico y demás, además de penas desproporcionales que a nivel costarricense lo vamos a abarcar. Pero es decir, lo que viene en cierta medida a responder a la construcción social que se hace el problema contra las drogas, pues termina provocando mayores impactos negativos, especialmente en las poblaciones vulnerabilizadas, que sí queremos que estén presentes durante toda la presentación, porque es ahí donde creemos que el enfoque y los esfuerzos, tanto estatales como de sociedad civil, deben ir. Y ahora sí. No sé si quieres empezar vos o yo. Eso fue un sí. Dale, Em, dale, dale, dale. listo. Espérense, porque yo tengo como 7 documentos aquí. Y es que hay una cita que sí les quiero leer, que me parece que refleja un poco cómo funciona el sistema de las Naciones Unidas que surge a partir de las convenciones de estupefacientes. Esta frase es del profesor Aurelio Díaz, que es un profesor jubilado del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. La pone en su libro Hoja, pasta, polvo y roca, el consumo de los derivados de la coca. Y bueno, lo que intenta es un poco evidenciar las tensiones que existen entre esos organismos internacionales que surgen a partir de las convenciones y les leo textualmente, dice, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desempeña el papel de paloma y la CNE y la JIFE el de los halcones. La OMS propone pero no decide, la OMS se ocupa de los aspectos de salud pública y los otros dos organismos de la fiscalización y la represión de la demanda y la oferta. Entonces vemos que a partir de las funciones que les dan estas convenciones a los organismos, pues crea que haya un conflicto a la manera en la que operan y también que se exceden a partir de lo que ya les indican. Hablando de la UNODC, la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se crea en 1997, tiene la sede en Viena y bueno, es la sede administrativa de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas encargadas de abordar la problemática, porque una vez más se entiende al uso, producción de drogas como un problema que tiene que abarcar y ya luego claramente se expande al delito, al terrorismo, a la justicia penal. Pero bueno, esas son como las principales áreas en las que se enfoca. Luego está la Comisión on Narcotic Drugs, que es la CND, la Comisión de Estupefacientes. Se crea en 1946 para que pueda tener una fiscalización de estos del régimen internacional de drogas. Es un foro multilateral que establecido por el ECOSOC, tiene 53 estados y se encarga de legislar y elaborar políticas públicas y asesorar al ECOSOC en esta materia. Se reúne anualmente en Viena y bueno, sí quisiera destacar que no la integra un grupo de personas expertas, especialistas en la materia, sociedad civil, que uno creería que son quienes deben de regir las políticas tanto a nivel nacional como internacional.
la representan, digamos, de los estados a quien mande de sus funcionarios, que no son personas que precisamente tienen o deberían de saber sobre la materia. Entonces ahí tenemos como una tensión muy grande porque estamos hablando de temas de salud pública, derechos humanos, que requiere un conocimiento técnico, una especialización, una sensibilización, pero quienes toman las decisiones al final del día son las personas representantes que los gobiernos deciden elegir con muchísima arbitrariedad política. Entonces, una vez más, los criterios políticos, las visiones inclusive morales, imperan sobre lo que debería ser la técnica. Y bueno, con base a las recomendaciones que puede hacer la Organización Mundial de la Salud, puede cambiar la clasificación de los estupefacientes en las listas que pronto vamos a ver. Sin embargo, ha tenido muchísima restricción ante esto. De las más recientes que podríamos hablar, tal vez es la del 2020, cuando por recomendaciones de la OMS sobre el cannabis y sus componentes y demás, la Comisión de Estupefacientes elimina el cannabis de la lista 4, donde ahí no se considera que tenga inclusive un valor medicinal, que una vez más lo médico y lo terapéutico es acá lo que se intenta priorizar como usos autorizados. Y más recientemente, que esto ocurrió este año, Colombia desafió el consenso de Viena, ¿verdad?, donde está ubicada esta sede, al pedir y lograr una resolución histórica de evaluar el sistema de fiscalización de drogas. Todo este aparato internacional que ha restringido la capacidad que tienen los gobiernos de decidir de cierta manera sobre políticas de drogas al amparo de las convenciones. Luego está la JIFE, que son como los pacos, para decirlo de una manera muy corta, que son los encargados de la fiscalización, de vigilar por cómo se aplican estos tratados a nivel nacional. Sin embargo, con los años ha asumido un papel bastante político, es decir, que no es una recomendación, ¿no?, de si los estados están aplicando o no esos tratados, es incidiendo en la política doméstica de cómo tienen que interpretar los estados y de cómo tienen que aplicarlos. Es complejo, diría yo, que una institución como la JIFE venga a actuar en contra de las convenciones porque las convenciones lo crean y le piden que tenga este rol fiscalizador. Inclusive tiene la facultad de pedirle explicaciones a los estados en caso de que tengan aparentes violaciones a estos tratados, e inclusive si no responden al llamado de la JIFE, esta podría solicitar que dejen de importar drogas a los países o que no las exporten, o ambas, que es algo sumamente preocupante si hablamos de que los medicamentos pueden ser vitales en garantizar el derecho a la salud a muchísimas poblaciones. Es decir, se utiliza el acceso a medicamentos básicos como una medida coercitiva para que los estados pues tengan que acatar lo que dice la JIFE, que más allá de no tener como una sensibilidad en otras materias y no permitir que incidan otros organismos de la ONU ante lo que se decide, y pues está emitiendo o ha emitido criterios, por ejemplo, políticos que no le competen, que tienen un impacto a nivel doméstico, por ejemplo, sobre la hoja de coca, o en el caso de Uruguay cuando regula el cannabis. Es decir, se ha accedido, no se le ha puesto como un filtro para que pueda realizar esto. Y entonces, la última, que es la Organización Mundial de la Salud, pues ha tenido una incidencia de cierta manera muy limitada, porque bien puede recomendar que se reclasifiquen las sustancias o dar criterios sobre un análisis médico, científico de sustancias ya incluidas en las listas, como las que están por incluir, pero simplemente esos criterios han quedado por fuera, ¿verdad? La Comisión de Narcóticos y la JIFE han decidido de cierta manera crear como un sistema paralelo, ¿no?, donde sus criterios son los que imperan y la salud no es la que viene a primar en todas estas decisiones a nivel internacional con impacto doméstico. De los hechos más recientes, tal vez el del 2023, fue cuando la OMS recibió la notificación de Bolivia, cuando le solicita al Comité de Expertos en Farmacodependencia que la integra de conducir un examen crítico de la hoja de coca. Y esto sumado al de otro montón de sustancias por el hecho de que cuando se crearon las listas era sobre un peligro percibido de las mismas y no sobre criterios médicos, científicos, técnicos que pudieran determinar si realmente deberían de estar en las listas que han creado a partir del impacto que puede tener, de los daños y riesgos que puede tener tanto en las personas como en el entorno. Y no sé si Ernesto quiere sumar algo con respecto al sistema de Naciones Unidas, que sé que ha tenido el gusto, el honor y también el dolor de cabeza de representar a Costa Rica en la CND. Así que te dejo antes de pasar a la siguiente. Sí, no, Sofi, no mucho más, creo que estuvo excelente. En mi experiencia personal es un poco extraño haber entrado a ese edificio que se ve ahí. Eso es el Centro Internacional de Viena, donde no solo está la Comisión de Estupefacientes, también está la Comisión para la Prevención del Crimen y la Justicia Penal, está la Comisión sobre Energía Atómica, la IEA o EI, no sé, la que estamos escuchando ahora,
un montón con el tema de Irán, también tiene oficinas ahí. Entonces utilizan los espacios comunes, ¿no? Entonces son espacios bien fríos, bien blancos, bien... em, pero como dije, a mí lo que me ha impresionado más es el tema de estar sentados en espacios con militares, por ejemplo, de escuchar discursos, por ejemplo, del gobierno de Nicaragua decir que ellos tienen un enfoque de género en las políticas de drogas porque es el país con más policías mujeres en rangos de poder. Em, entonces es muy, muy extraño porque el mundo de las políticas de drogas no van desde temas que trabajamos aquí directamente, reducción de daños, de cómo salvar vidas, de cómo apoyar a las personas que usan sustancias en situaciones de vulnerabilidad, a la lucha contra el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Entonces, en ese medio de eso hay un montón de cosas y lo que sí hay es una cultura, ¿qué puedo decir? Una ideología muy prohibicionista. Los países prohibicionistas son la mayoría. Estados Unidos no es un va y viene, de hecho ahora estamos en un retroceso enorme, ¿verdad? Inclusive la última comisión de estupefacientes, bueno, a nivel internacional Estados Unidos tiene unas listas de palabras prohibidas y por ejemplo el tema de diversidad no se puede hablar, al punto de que en la última comisión de estupefacientes estaban vetando resoluciones que hablaran de biodiversidad, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento un poco muy complicado. Los avances de Colombia, como habló Sofía, hubiéramos esperado avances de México también. Pero bueno, finalmente no son especialistas la gran mayoría. Son decisiones políticas y lo que van a discutir son cuestiones políticas. Entonces, son los gobiernos, ¿no? La Embajada de Costa Rica ahí es una, o sea, es una misión, porque en todas las Naciones Unidas que hay un edificio hay un consejo, una agencia, los países envían misiones, también es una embajada, es la embajada de Austria y la embajada de los Balcanes. Entonces, la capacidad de acción que tiene un país como el nuestro, que además no es parte de la Comisión de Estupefacientes, eso es importante mencionarlo, la Comisión de Estupefacientes son 52 países que se tienen que solicitar y elegir a través de la ECOSOC en Nueva York. Costa Rica no tiene voto, digámoslo así. Tiene voz, pero más no tiene voto, pero tampoco tiene capacidad de acción. Incluso uno va y ve que muchos países pequeños del Caribe que está el nombre, pero no hay nadie durante las sesiones. Pero ya lo dejo ahí porque si no hablamos demasiado. Le doy yo, Sofi. Si quieres, ¿Cómo y luego está? yo hablo sobre el estudio de David Nutt. Ujú. Ok. Entonces, volviendo un poco a las convenciones que habíamos mencionado y cómo se definen la prohibición de las drogas, ¿verdad? Es que yo un poco lo que utilizo es cuando alguien pregunta por qué hay drogas ilegales o que llamamos ilegales, también es importante decir, las drogas en sí no son legales ni ilegales. Lo que es ilegal es venderla, producirla, distribuirla, bueno, hay un montón de verbos que vamos a ver ahora, con fines no médicos y científicos, ¿verdad? Sin una autorización legal. Entonces, lo ilegal es el comportamiento, no la sustancia. Se nos facilita hablar de drogas legales o ilegales, entonces seguiremos utilizando el término, aunque el término correcto sería sustancias de fiscalización internacional. ¿Qué es esto? Están fiscalizadas. Hay una serie de convenciones que ya las vimos, que son tres. De hecho, ni siquiera mencionamos el convenio de modificación de la del 61, que sería el 72, que lo modifica bastante, pero siguen siendo la misma convención del 61. Definen listas y estas listas se definen por el daño que producen las drogas. Entonces, la Convención Única, por ejemplo, habla, y la Convención de Sustancias Psicotrópicas, en la lista uno están aquellas sustancias que producen más daño, que producen más adicción, que producen más muerte, ¿verdad? Más riesgo de... em, la lista 4 de la Convención Única son aquellas que además de producir mucho daño no tienen ningún uso medicinal, ¿verdad? Eso cambia en la Convención del 71. La lista 4 es la menos dañina, ¿no? La lista 2 y la lista 3 son similares. Entonces, por ejemplo, en la lista 2 encontramos aquellas sustancias de uso médico que se pueden conseguir con receta, como codeína, algunos opioides, ¿verdad? Y la lista 3 aquellas sustancias que son más fáciles de conseguir con cantidades. Entonces, por eso hablábamos de estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Ahora que son recetas electrónicas, eso no es tan necesario, pero antes hablábamos de las recetas de estupefacientes y las recetas de psicotrópicos. A partir de estas listas.
¿verdad? Porque el convenio de sustancias psicotrópicas agrega un montón más. Entonces, aquellas sustancias, por ejemplo, que llamamos más psicodélicas o de uso alucinógeno, que tienen efectos alucinógenos, todo lo digo entre comillas aquí porque son definiciones y términos que se tienen que trabajar, como el LSD o la psilocibina, la que vienen los hongos, está en la lista uno del convenio de sustancias psicotrópicas. La gran diferencia, el convenio única del 61, el convenio del 61 voy a hablar, y el del 71, incluye plantas. El del 71 no. ¿Verdad? Yo esto lo digo también porque es complicado, ¿no? Yo incluso creo que es adrede que nos lo hacen así de complicado. Y cómo las listas se conforman y esto dónde está y en cuál lista está, ¿no? Porque finalmente, repito, cuando alguien pregunta cuáles son las drogas, diles que están en las listas. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Y por qué están esas listas? Mi respuesta es porque a alguien se le ocurrió en algún momento, porque a un grupo de hombres blancos en el 61 y en el 71 se les ocurrió meter esas, ¿no? E inclusive muchas más que vienen. De hecho, hay toda una discusión de la ketamina, por ejemplo, de que se quiere incluir en las convenciones. Pero como tiene muchos usos médicos, hay mucho temor y también hay lobby de farmacéuticas, ¿verdad? Que no permiten que eso suceda. E incluso Sofía lo mencionó en la lista 4 estaba el cannabis. De hecho, el cannabis sigue en lista uno, ¿no? Para las convenciones internacionales, la marihuana sigue siendo tan dañina como la heroína, pero ya se sacó de la lista 4. Eso se sacó en el 2022, ¿verdad? Fue así, por una votación, y una votación que quedó bastante pareja. Fue un voto por encima incluso países como Perú, que tiene leyes de cannabis medicinal, votó en contra. Este, y bueno, sale de la lista 4. eh, pero lo importante aquí es también cómo se define ese daño, cómo entran esas drogas a esas listas. Y para eso, un médico inglés, David Nutt, hizo una investigación, que si quieres explicas, Sofía. Sí, en el año 2010, David Nutt se une a un comité científico independiente sobre drogas para clasificar al menos 20 sustancias. Y lo que hacen es valorarlo a partir de 16 criterios de daños. 9 están relacionados con los daños que tiene la persona como tal, que usa la sustancia, y 7 en los daños que pueden causar en las otras personas. Y a partir de esto, de esta múltiples criterios para tomar esta decisión de análisis, es que ¿cómo podría ponerlo? Las ponen en orden de acuerdo con la mayor cantidad de daños que pueden provocar a la menor cantidad de daños que pueden provocar, una vez más, tanto en la persona como en su entorno. Y ahí vemos que el alcohol, una sustancia que ha sido legalizada, ¿verdad? A pesar de su intento a los inicios de 1900 de prohibirse en Estados Unidos, pero bueno, una sustancia de uso popular, creería yo que en la mayoría de países donde es permitido su uso, donde está permitida su comercialización, etcétera, pues es la sustancia que más daños produce, seguida por la heroína, luego por el crack. Y ya luego pueden ver como la lista, pero por ejemplo, de las sustancias que decía Ernesto, ¿verdad? De unas que pueden estar en la lista uno a nivel de daños, tanto para la persona como para su entorno, es muy baja. Porque una vez más, estas listas no se crearon a partir de criterios técnicos y científicos, no fueron revisadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS está facultada, como dije anteriormente, de proponer ante la CND que se reclasifique una de estas sustancias, pero no ha emitido un criterio generalizado sobre estas. Entonces, una vez más, permean los criterios políticos y morales sobre un tema que afecta a la política pública a nivel internacional. Y no sé, Ernesto, si sobre esto querés mencionar algo más, pensando que tenemos poquito tiempo. No, no, Pero no. bueno, sí, el tema es que lo técnico no es lo más importante aquí, lastimosamente. Y bueno, también tal vez mencionar que este estudio vuelve a salir como a la opinión pública, sobre todo en la región latinoamericana, a partir de las afirmaciones de Petro de que el whisky genera más daños que la cocaína, pero que pues por el estigma, ¿no? La carga moral que se le ha asociado a la cocaína, pues se cree que no es, que es muchísimo más dañina cuando nos damos cuenta de que no, y que muchos de los daños que provoca, pues vienen porque es una sustancia prohibida, no tanto por la sustancia como tal. Y la guerra contra las drogas, todo tuyo. Entonces, la guerra contra las drogas surge con Nixon realmente, ¿verdad? Bueno, de quedar claro, volvemos al discurso geopolítico, ¿no? Estados Unidos viene saliendo de la Guerra Fría, necesita otra guerra, crea la guerra contra las drogas, de hecho, posterior a eso viene la guerra contra el terrorismo.
Y por eso es que grupos, no sé, armados, guerrillas, la FARC en Colombia, por ejemplo, socialistas, narcotraficantes, terroristas, ¿verdad? Tres etiquetas más que suman para violentarlos, para desaparecerlos, para eliminarlos, ¿no? Entonces eso finalmente es para eso es lo que sirve, ¿no? Para etiquetar, para definir quiénes son esas personas que queremos eliminar, que el Estado o que los grupos de poder deciden que no son útiles o que más bien son contraproducentes. Y esta declaración que hace John L. Rickman, que fue un consejero de Nixon, ¿verdad? Lo deja muy claro. Ya desde los 70, 60, finales de los 70, venían pensando esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos controlar a esos grupos? Y eso dice, podíamos ilegalizar, no podíamos ilegalizar el hecho de estar en contra de la guerra o ser negro, pero haciendo que el público asocie a los hippies con la marihuana y los negros con la heroína, podemos criminalizar a ambos fuertemente. Podríamos perjudicar sus comunidades, arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, interrumpir sus reuniones, difamarlos. Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas, por supuesto que sí. Entonces se crea toda una idea, de hecho hay unos documentales muy interesantes de cómo para los estadounidenses después, especialmente en el gobierno de Reagan, que es donde se dispara la guerra contra las drogas, ¿verdad? Cambia la percepción pública del enemigo, del riesgo que hay en el país y la droga se convierte en uno de los primeros. Y eso justifica no solo un tema de control social de sus poblaciones, de poblaciones afro, de jóvenes, de mujeres, de migrantes, ¿verdad? Sino también un tema geopolítico. Y ese es el que sí. Y a nivel geopolítico, ¿verdad? Tiene que ver sobre un control de lo que antes era norte-sur también. Bueno, volvemos al tema del comunismo, ¿no? De aquellos grupos. ¿Verdad? De hecho, se sabe que en la década de los 70 Estados Unidos traficaba cocaína para Estados Unidos con el fin de tener dinero para armas para llevarle a la contra en Nicaragua. Por eso es el escándalo Irán-Contras, ¿verdad? Porque se demuestra cómo la CIA se dedicaba a estos procesos y que habían narcotraficantes internacionales, no solo colombianos o peruanos o bolivianos, también mexicanos. Y uno que conocemos aquí en Costa Rica es Caro Quintero, que se sabe que a Caro Quintero lo volaba la CIA, que a Caro Quintero ¿no? le pedían que moviera ciertas cosas aquí o allá, incluso se cree que fue la CIA el que le pidió que asesinara a un agente de la DEA o que lo pusieron con mucho expiatorio, que es el caso de Camarena. Pero en fin, ¿no? Todos estos son teorías de conspiración, con mucha evidencia que las demuestra, pero que claramente nos da a entender cómo Estados Unidos tenía un enfoque geopolítico de control y cómo en su maquinaria de guerra crean a sus enemigos del futuro. E incluso Noriega, el presidente de Nicaragua, perdón, de Panamá, que después los mismos estadounidenses sacan como una intervención militar, hay cartas que demuestran que era agente de la CIA o que por lo menos colaboraba con la CIA. Y a Noriega lo arrestan en Estados Unidos y lo encarcelan por drogas, ¿verdad? La justificación es drogas. Entonces también las intervenciones militares que ha hecho Estados Unidos en América Latina, gran parte están justificadas con el tema del narcotráfico. Y ahora lo vemos, o sea, este tema del fentanilo que estamos escuchando en estos últimos años, para nosotros es otro, ¿verdad? Discurso más, ¿no? Guerra contra las drogas 30.5, no sé, 50.8, pónganle el número que quiera. Sigue siendo un discurso, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos en esta diapositiva es una lista de algunas intervenciones militares, las primeras que se vio, ¿no? Como la Operación Cóndor en el 75, que no es la misma de Sudamérica, esa tiene que ver con fumigaciones y destrucción de plantas en Guatemala. Alto Horno, que fue en Bolivia, después los mecanismos de disciplinarios, que es como el libro negro de Washington, ¿verdad? Las leyes de defensa nacional que aumentaron el, el financiamiento a la guerra contra las drogas, y de ahí ya intervenciones más directas como el Plan Colombia en 2000 o el Plan Mérida, que básicamente es el entrenamiento militar, ¿verdad? De militares para combatir grupos insurgentes, ¿no? Realmente el tema de drogas sigue siendo una excusa. Y las imágenes aquí es eso, ¿no? Un poco ahí la que quería hablar era de Nancy Reagan, que fue la que crea esto,
de solo decir no, ¿verdad? Todos estos programas de DARE se crean en ese contexto sin ninguna evidencia y con mucha influencia punitiva. Y ahorita te respondemos la pregunta. Dale, Sofi. Y bueno, acá lo que queremos es ya empezar a hablar sobre el contexto nacional, que yo les agradecería mucho si tiene más tiempito que una hora darnos para poder terminar la presentación de manera completa. Ahí nos disculpan por querer hablar tanto, pero bueno, aquí lo que vemos es una línea del tiempo de las convenciones. Eso fue lo que al menos quisimos destacar sobre estupefacientes y cómo se ven reflejadas en la legislación costarricense, principalmente en la Ley General de Salud y la Ley sobre estupefacientes, que tras la última reforma es la Ley 8204, y uno de los temas que vamos a hablar sobre los intentos reformistas de las últimas 2, 3 décadas, está la Ley 9161, que es la que reforma la Ley 8204 sobre estupefacientes para introducir la proporcionalidad y especificidad de género, que eso sí lo vamos a ver pronto, pero ya entrando más como en detalle, está la primera, que es la Ley General sobre Salud, que no sé si querés hablar sobre esta brevemente, antes de hablar sobre la 8204. Estás muteadillo. Gracias, Sofi. Sí, ok, la Ley General de Salud es una ley viejita, de 73, creo que es, ¿verdad? Eh, pero es una ley que ya menciona la Convención Única de Estupefacientes. Hay que entender que, bueno, el tiempo que le toma a los legisladores, ¿verdad? A incorporar las convenciones internacionales. Pero la Ley General de Salud es la que el primero que lo incorpora y menciona en el artículo 126 la convención única. No menciona las otras convenciones, esas se mencionan en la ley de psicotrópicos, y también menciona la prohibición. Incluso ese artículo 127 quedó derogado con la regulación del cannabis medicinal. Porque si lo leen, dice que queda prohibido y sujeto a destrucción por la unidad competente el cultivo de adormidera, coca y cannabis y de toda planta así declarada. Queda prohibido su importación, exportación, tráfico. Ese artículo ignora los usos médicos y científicos que permiten las convenciones. Entonces, em, para hacer una ley, un reglamento, para poder tener uso bueno, que haya producción de cannabis en este caso, que es la única sustancia que el país en este momento permite, o sustancia de fiscalización internacional, permite su producción e uso con fines medicinales, tuvo que derogarse. Pero lo otro importante es que la Ley General de Salud también tiene artículos que garantizan el derecho a la salud y hablan especialmente de prevenir y evitar los efectos de la dependencia y el consumo de drogas. Y el acceso a tratamiento para el consumo, ¿verdad? Lo que llamamos adicciones, digamos. Y eso es importante mencionar porque, como vamos a ver, a pesar de que tenemos políticas que garantizan, o bueno, leyes sí, que dicen garantizar este acceso a la salud, tenemos muy poco acceso. Finalmente, el IAFA es la única institución en el país que brinda atención al consumo de drogas. Si es consumo de drogas es un problema de salud pública, pues no debería ser el IAFA el único, ¿no? Es como que el cáncer solo se vea por el Instituto sobre el Cáncer. Y eso es lo que nos ha sucedido históricamente. El IAFA es una institución ya con más de 70 años que se enfoca a un tema de salud y que no tiene cobertura nacional, así que no hay acceso universal al tratamiento, ¿verdad? Hay provincias como Limón, por ejemplo, que tienen un servicio para todo Limón. En Guanacaste creo que son dos, ¿verdad? En fin, realmente, y bueno, y además en horario laboral, hay para seguir, ¿no? Y si nos vemos con temas de mujeres o de personas menores de edad, hay un problema grave. Entonces, esto es importante mencionarlo y vamos a ver cómo hay otras legislaciones que deberían garantizarlo. Sofi. Listo, sí, hablando sobre la ley 8204, como pueden ver, es un título muy amplio porque abarca, una gran cantidad de áreas, y justo se ve el reflejo de la última convención, la de 1988, porque habla sobre los usos, ¿verdad?, sobre estupefacientes, drogas de uso no autorizado, que aclara legitimación de capitales, actividades conexas, y luego también habla de terrorismo. Entonces sí es un enfoque bastante amplio el que hace esta ley, como dice Ernesto. Ya aquí sí se mencionan las 3 convenciones sobre estupefacientes, incluyendo la del 88, y
establece en el artículo 3 que es el deber del Estado prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica. Aquí el tema vital, que ya lo venía mencionando Ernesto anteriormente, es cómo busca esta prevención. Sigue siendo de un enfoque altamente prohibicionista. Y entonces aquí sí se ve, al menos en esta ley, las tensiones que existen entre este prohibicionismo que bien impulsan las convenciones y también un enfoque sanitario. El tema es cómo se ve esto en la práctica, que ahí es donde vemos como las mayores como eh, gaps que podrían existir entre lo que establece la legislación y cómo se ve la política pública. Sin embargo, sí podemos reconocer que es de cierta manera diferente a como sucede en el resto de la región, dos artículos que nos parecen importantes. Tal vez el 58 sí refleja un poco la influencia de Estados Unidos en Costa Rica y en toda la región, al hablar uno de que son penas de 8 a 15 años, sumamente desproporcionales, sumamente altas, que inclusive en la práctica no se llevan así, porque esto puede aplicar, ¿verdad? Para quien distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda. Son 12 verbos, es un montón, pero no habla sobre cantidades, por ejemplo. Entonces esta pena de 8 años puede pasar al compa en la esquina que vende un puro marihuana. Entonces, claro, cuando llega el sistema penal, ahí hay un conflicto, digamos, por parte de los jueces y las juezas de cómo establecer esta pena. Ahí lo que se opta es por el principio del proceso abreviado, perdón, que Ernesto también ha estudiado y ha expuesto y ha publicado al respecto, donde son penas menores, pero ahí la persona tiene que admitir la culpabilidad y no se toma de ninguna manera en cuenta los factores de vulnerabilidad, es decir, por qué esa persona está vendiendo esas cantidades tan ínfimas. Y sobre todo si hablamos ya de las zonas rurales, ¿verdad? De las mujeres, de otro montón de aspectos del Estado en el cual no ha estado presente, pero llega a estarlo cuando hay una infracción y corresponde una pena. Y ya luego está el artículo 79, que lo que propone es un abordaje sanitario, digamos, hacia el uso de sustancias en la vía pública, es decir, en espacios que se consideran que no son autorizados. Y lo que sugiere es que las autoridades, que si bien da a entender que son de salud, quien aborda a las personas en la vía pública termina siendo la policía, con todos los riesgos que eso puede provocar para las personas, una vez más tomando en cuenta muchísimos factores. Pero bueno, lo que dice es que el Estado tiene que promover el internamiento, el tratamiento ambulatorio y gratuito. Es problemático porque está asumiendo que todo uso de una sustancia en la vía pública es un uso problemático, ¿verdad? Entonces esta persona tiene un problema, es una adicta, como se dice popularmente, y entonces el Estado tiene que intervenir solamente su uso de la sustancia porque ya se considera que puede ser un problema. No mencionó antes, y me parece importante que no se nos vaya esta diapositiva sin mencionarlo, el bien jurídico tutelado, es decir, lo que busca proteger esta ley es la salud pública. Entonces ahí también vemos estas contradicciones, ¿verdad?, que existen entre lo que se supone que viene a proteger para la sociedad costarricense y cómo eso se ve plasmado en sus artículos y ya luego cuando se lleva a la práctica. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? De si una persona está usando una sustancia, no está penalizado, es decir, no conlleva una pena sancionatoria o administrativa, no conlleva una multa, que por ejemplo hay un artículo de la jueza Rosaura Chinchilla que explica cómo ha cambiado la ley 8204 a lo largo de la historia y vemos que en este artículo antes se establecían multas que ya no se establecen, es en qué está violentando esto la salud pública. Y esto es lo que debería de regir su aplicación y sin embargo no lo vemos en la práctica. Y bueno, brevemente ahí el artículo 79 habla sobre las personas menores de edad, una vez más, este escudo que se pone de cierta manera para sostener la prohibición, como si eso fuera o haya evitado que las personas menores de edad usen sustancias. Y ahí lo que dice es que, bueno, hay que involucrar al PAN, hay que involucrar el aparato estatal, pero sí restringe, por ejemplo, o se ha visto en la práctica a nivel institucional, que se aborde a la persona menor de edad que usa drogas, tenga un uso problemático o no, desde la reducción de riesgos y daños. Ahí hay un choque que la institucionalidad pública sigue sin saber cómo resolver, sin saber cómo financiar, sin saber cómo acompañar. Pero solo para terminar esta parte que pensamos que iba a tardar solo media hora, vamos a hablar brevemente, o lo va a hacer Ernesto, sobre políticas sanitarias y sociales y cómo se ha visto reflejado en la política pública costarricense a lo largo de los años. Ok, sí, rápidamente. Y de hecho quedan muchas políticas y leyes que hay mención sobre, en nuestro caso, lo que nos importa más es el derecho a las personas que usan drogas, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, ¿verdad? Por eso discutimos tanto el tema de descriminalización. O sea, en nivel general, la ley despenaliza el consumo. O sea, el consumo en Costa Rica y la posesión para consumo no es un delito.
Uno no puede ir a la cárcel por eso, independientemente de la cantidad que porte. Hay muchos mitos también de que solo puedes andar 3 puros o una bolsa de perico. No es así, no hay cantidades. Incluso hay casos de personas con mucha sustancia que demuestran que es para consumo personal y no son sentenciados. Tal vez vayan a la cárcel, en fin, no hay situaciones realmente horribles que uno ve, ¿verdad? Ni qué decir la cárcel. Em, pero la ley no penaliza eso. Aún así, las personas que usamos drogas siguen siendo detenidas y requisadas por la policía a repetición. O sea que sí hay una criminalización. Entonces también esta criminalización se debe a un vacío legal que tiene nuestra legislación. El caso de Mario Cerdas, que vamos a mencionar rápidamente ahora, es el peor de esos, digámoslo así, ¿verdad? Pero hay mucha legislación y hay muchas políticas públicas, ¿verdad? De instituciones o de varias instituciones que garantizan ese derecho a la salud. El Plan Nacional de Desarrollo, que habla sobre acciones de prevención y de atención. El Plan Nacional de Drogas, que ya viene, no sé si ya sale el 2025, 29, ¿no? Es un plan que hace el ICD especialmente, que trabaja con diferentes instituciones. El Plan Nacional de Salud Mental, que ya venció, pero que hay una ley, que incluso una nueva ley que se aprueba en la Asamblea Legislativa, que habla sobre la garantía de tratamiento y especialmente la política del sector salud que produce el IAFA y el Ministerio de Salud en 2012, que de hecho venció ahora en 2022, creo, pero bueno, esa es una que continúa, porque es lo que llamamos el Sistema Nacional de Tratamiento. De ahí es donde surge, digamos, es como el plan, ¿no?, que debería llevar el país, donde se menciona el trabajo que tienen que hacer instituciones como la Caja, como el Ministerio de Salud, hospitales psiquiátricos en general y organizaciones de sociedad civil, e incluso menciona el término reducción de daños como una aproximación comunitaria. Pero eso podríamos ampliarlo si quieren eh, en otro momento. Entonces, de ahí surge el modelo de reducción de daños, ¿no? Un modelo que en un inicio se aprueba en 2017 y que el IAFA actualiza este año, si no me equivoco, ¿no? Es bastante similar, ¿verdad? Y es un documento que lo que viene es a crear un marco político para que las organizaciones de reducción de daños puedan desarrollar sus actividades. Aún así, para mí es un documento vivo, es un documento que todavía está en proceso, es un documento que tiene ideas muy interesantes, que tiene propuestas muy interesantes, pero que todavía, ¿verdad?, no deja clara ese panorama o esa lógica que es la reducción de daños, especialmente desde nuestras prácticas y nuestros enfoques. No sé, Sofi, si quieres decir algo de Sí, esto. yo solo quiero aportar que si bien aquí estoy como integrante de Corvet, pues por mi trabajo he tenido que trabajar con sociedad civil, en este caso particular fue con la FECORVET, la Federación Costarricense de Reducción de Riesgos y Daños, y fue todo un trabajo para que, por ejemplo, este tipo de definiciones que ustedes están viendo en pantalla hayan sido incluidas. Es una resistencia institucional grandísima. Y entonces, por ejemplo, bueno, y si no hablamos de persona usuaria de sustancias como destinatario del servicio, ¿a quién le estamos dando el servicio? ¿Por qué no nos quieren incluir? ¿Por qué no nos quieren nombrar? Y lo mismo con el prohibicionismo, es decir, que esos términos que tal vez para ustedes que están acá hoy, que lo han trabajado en otras áreas o que lo están aprendiendo, dirían, bueno, lo más normal, ¿verdad? Si estamos hablando de que el prohibicionismo ha causado tantos riesgos y daños, es que se ha nombrado como tal, pues para la institucionalidad pública eso es sumamente transgresor y si pudieran, no lo incluirían. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Una vez más este vacío que hay entre lo que se establece ahí, realmente lo que faculta y lo que se lleva a la práctica, sí lo que se viene a priorizar o se debería garantizar por parte del Estado de la salud y los derechos humanos de las personas del país. Y ya terminando la primera parte, pasaríamos a la segunda, que son los avances reformistas en las políticas de drogas. Sí, todavía queda mucho, yo digo que vayan por una galletita, por un tecito, para que nos sigan acompañando. Pero bueno, queríamos dar como este contexto breve, que una vez más podría profundizarse de otras maneras, pero sí dar como un entendimiento general de cómo es que operamos en la actualidad, qué es lo que rige esta lógica, ¿verdad? Tanto en política como a nivel de pensamiento colectivo, a nivel moral. Eh, pero también decir que al menos en los últimos años pues han dado avances, que el escenario no es tan
tan triste, si bien avanza lento, ha avanzado un poco, y entonces queremos empezar a partir del 2011, y ahora sí le doy nuevamente la palabra a Ernesto para que nos hable sobre esto. Estás un poquitillo muteado. Sí, sí, se me va, se me va. Hay varias preguntas que tenemos por ahí, pero que ahorita responderemos, que tienen que ver, digamos, con la aplicación de la legislación en Costa Rica. Pero bueno, esta reforma a las políticas de drogas, em, aunque podríamos hablar, ¿no?, de los primeros programas de reducción de daños o despenalización en los 70 en Europa, ¿no? Realmente nos llegan a la región como por ahí está de 2010. Y mucho tiene que ver con un momento histórico en América Latina de ciertos países progresistas, o que llamemos progresistas, o gobiernos progresistas, que empiezan a mover la discusión. Por un lado, Bolivia, que ha tenido un proceso eh, histórico, ¿no?, de décadas de litigio internacional sobre la hoja de coca. Creo que es importante mencionar la hoja de coca. No sé quiénes conocen aquí o han utilizado hoja de coca. Es un estimulante muy, muy leve. De hecho, tiene que mezclarse con un cal o una sustancia ahí, pues se me olvidó, para tener el alcaloide y tener un efecto que es como el café, ¿verdad? Realmente es un efecto muy básico. La hoja de coca está en la lista uno de la Convención Única de Estupefacientes. O sea, está en la misma lista que está el cannabis, que está la heroína, que está la cocaína. ¿Ah? Entonces, en uno de los gobiernos de Evo Morales se empieza a hacer un trabajo a nivel internacional donde se le empieza a exigir a la Convención Única de Estupefacientes de que saque la hoja de coca. Muchos estados votan en contra, incluidos Estados Unidos, México, en fin. Entonces, lo que hace Bolivia, que es una estrategia que hemos visto claramente en varios países, es salirse de las convenciones, o por lo menos generar un proceso donde el estado dice, no voy a participar de esto, ¿verdad? Hago modificaciones internas y vuelvo a participar. Y esto genera posteriormente en América Latina otro proceso que es la Declaración de Antigua en 2013, liderada por Guatemala, Colombia, México, Uruguay, hasta Brasil y Argentina estaban en ese proceso y que avanzan para declarar la UNGAS en 2016. En 2014 es la conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas que se realiza en Costa Rica. Es la quinta. La anterior fue en Bogotá, hubo en Argentina, hubo en Brasil. De hecho, posterior a eso se hizo en República Dominicana. La última fue en México en 2018 y la pandemia nos vino eh, a complicar. Pero bueno, ese es por ejemplo, un inicio, ¿no? Pero realmente es 2016, Sofía, esa es la que te toca a ti, ¿verdad? De que viene em, bueno, Uruguay, cierto. No, ese es importante. Sí. Bueno, sí hablar brevemente sobre Uruguay, el logro histórico que hace, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, al poder regular la venta, cultivo y distribución de cannabis de uso adulto, ¿verdad? Lo que popularmente llamamos como recreativo, aunque ya Ernesto ha indicado lo problemático que puede o no ser ese concepto, y que de cierta manera viene a transgredir las convenciones sobre estupefacientes. Porque como lo hemos enfatizado, ahí lo que se permite son los usos médicos. Y sí incluye específicamente o establece que el uso adulto pues no es lo que buscan las convenciones, sin embargo Uruguay lo logra. Sí decir que responde a un contexto de inseguridad ciudadana y lo traigo no solo porque es la realidad donde surge esta ley, sino también porque podría dar un poco de pistas de cómo podríamos proponer que se aborde el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país, ¿verdad? Lo que se da es el caso de un asesinato, una pizzería. En un contexto de alta inseguridad ciudadana donde se le demanda al Poder Ejecutivo que quien estaba en este momento era Mujica, que en paz descanse, y entonces dentro de las propuestas, que son muchas y que inclusive pueden ser contradictorias, una de las que propone es la regulación del cannabis. Se logra en el 2013 por medio de esta ley. Ahí puedo señalar brevemente factores que incluye y los destaco porque también refleja, y los compas que trabajan el tema de tabaco y nicotina lo saben muy bien y de ellos he aprendido muchísimo, de que la regulación, si bien elimina ciertos riesgos y daños, depende mucho de cómo se establezca en la ley y cómo se implemente, de que cree otros.
o de que cree unas limitaciones, unas barreras de acceso, y una de esas, por ejemplo, en Uruguay son las vías excluyentes de acceso y el hecho de que haya un registro público obligatorio. Entonces vos tenés, de cierta manera, que comunicarle al Estado que sos una persona que usa cannabis, ¿verdad? A pesar del estigma que hay con respecto a la sustancia, para poder acceder a alguna de estas vías. Venta en farmacias, autocultivo y clubes de membresía, tenés que elegir una. Hay cantidades máximas de compras. También se supone que busca los programas de tratamiento, prohíbe la prohibición publicitaria, crea un instituto regulador, pero sí, digamos, cuando ya vemos el tema de los titulares, ¿verdad? Se ve el tema del asesinato que yo les menciono, lo de la UNODC, la UNODC, que hablamos al inicio, ¿verdad? Cómo le hace un llamado a Uruguay, precisamente lo hace la JIFE. Emilio Ruchansky, que es un periodista argentino, tiene un libro que se llama Mundo con Drogas y habla específicamente sobre el caso uruguayo, donde habla que la JIFE le dice a Uruguay que lo va a visitar y Uruguay dice que no, porque se está metiendo en temas domésticos y se termina reuniendo en Viena tiempo después, que al final, digamos, sus amenazas de que estaba violentando las convenciones, pues no termina un impacto realmente significativo para Uruguay, es decir, lo logra sobrellevar, pero sí vemos, ¿verdad?, este llamado internacional de que no tiene que hacer lo que está haciendo. Y luego cuando habla de un mercado gris, sí se ha notado que una vez más, por estas barreras de acceso, muchas personas tal vez no recurren al mercado ilícito para conseguir la sustancia, pero sí se la compran a una persona que está registrada. Entonces, bueno, solo para notar que si bien apostamos por la regulación de las sustancias, cómo se implementen tiene mucho que ver con el impacto que va a tener al final a nivel social, que también incluye factores desde seguridad económicos hasta derechos humanos y de salud. Así que es un reto hacerla bien, pero bueno, Uruguay es pionero en esta área. Y ya, la UNGAS. Ok, y bueno, vamos a tratar de ir más rápido, porque ya llevamos bastante rato. Entonces, Sí. la UNGAS es una sesión especial que hace la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General solo hace dos sesiones especiales, es drogas y VIH, las hace cada 10 años. La última fue en 2016, que se suponía que era en 2019, pero fue por presión de América Latina, como había mencionado, que se hizo en 2016. El contexto político de Latinoamérica no era totalmente diferente en ese momento. Y Guatemala, ¿no? Que además el que impulsó todo eso es un genocida reconocido, finalmente no apoyó el proceso. Colombia no estaba en su mejor momento. En fin. Igual fue un momento histórico, ¿no? Ahí pongamos los avances del documento, tiene que ver, se hace una mención amplia en el documento de resolución, ¿no? Si quieren buscarlo, podemos buscar y compartir aquí, de la UNGAS, se habla de derechos humanos, se habla de acceso a medicamentos, se habla de proporcionalidad de penas, se habla de poblaciones vulnerables o de situación de vulnerabilidad. ¿Qué no se habla en ese documento? ¿Qué seguimos sin escuchar en las convenciones internacionales, en la del Sistema Internacional de Control de Drogas? Descriminalización del consumo. Eso no, seguimos sin oírlo. Reducción de daños, no hay una sola mención. Incluso en la Comisión de Estupefacientes, que cada año hacen una sesión y hacen resoluciones, hasta el año pasado o antepasado surgió una resolución que presentó Estados Unidos sobre eh, reducción de daños. Es la primera vez que hay una mención, hay un título de reducción de daños. La abolición de la pena de muerte es algo que no hemos hablado. Hay países árabes, asiáticos, que ejecutan cientos, incluso miles de personas por delitos de drogas, y menos aún regulación del cannabis o otras drogas. Entonces, todo esto también tiene que ver con las estrategias de litigio, ¿no? Y que tiene que ver en cómo el cambio se tiene que dar desde los países, ya que a nivel internacional vamos súper lento. Entonces, si quieres la que sigue. Entonces, le doy hasta un poquito y después sigues. Ok, los avances reformistas en Costa Rica. En la línea del tiempo mencionamos como en 2013 em, se dio un cambio importante en la ley, ¿no? Esa ley de psicotrópicos, bueno, esa ley con el nombre larguísimo, ¿verdad? Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de comercial y financiamiento del terrorismo. Y lo digo así, que suena como un chiste, pero que hasta cierto punto es más triste, ¿no? Ese nombre queda tan largo porque cada vez se van agregando y agregando artículos y reformas a la ley que vienen a crear más delitos, que vienen a crear más formas de penalizar
¿verdad? Incluso una de las cosas que no dije, uno de los principales impactos que tuvo la convención del 88 fue que la ley de psicotrópicos pasara de ser una ley de como 80 artículos a una ley de 160 artículos, donde muchos de esos nuevos artículos eran artículos para penalizar o para investigar, ¿verdad? Estrategias de cómo hacer compras controladas, personas, ¿cómo le llaman? Colaboradoras, agentes encubiertos y todo tipo de delitos, ¿no? Que se ha incluido. Eh, y en la ley 9161, que popularmente la conocemos como 77 bis, en 2013 es la única reforma que ha traído una atenuante. ¿No? Es una ley que incluso ha subido penas. De hecho, las primeras versiones de la ley de psicotrópicos hablaba de 5 a 10 años. Y la última versión habla de 8 a 15 años de cárcel y puede llegar a ser 20 por crimen organizado o por vender a personas menores de edad o por introducir drogas a un centro penitenciario. Entonces, esto viene a ser bastante interesante porque a partir de una estrategia de litigio que hace la defensa pública, específicamente con diputaciones en 2013. De hecho, fue interesante si uno busca esos registros, ¿no? Escuchar a Villalta y a Fishman estar de acuerdo, ¿verdad? Con una reforma de ley con discursos profundos sobre el impacto que tienen las mujeres y en su familia, el que las detengan por entrar con un puro de marihuana a la cárcel, generó un cambio y generó una reforma que vino a traer un atenuante. Un atenuante, ¿verdad? Una reducción de la pena en un artículo que más bien era un agravante o es un agravante. Entonces, es un agravante porque suponía que la pena se aumenta si usted introduce drogas a la cárcel. Lo que la estrategia que se hizo fue hacer un artículo bis, hacer el artículo 77, o sea, un segundo, donde más bien disminuye la pena para mujeres. Y disminuye según ciertas condiciones que esté en pobreza, que sea una jefa de hogar en vulnerabilidad, tenga a su cargo personas menores de edad o adultas mayores, tenga una condición, sea una persona adulta mayor, en fin. Viene a introducir proporcionalidad de las penas y eso es un principio importante en el derecho penal porque usualmente, o sea, la sentencia tiene que ser proporcional al delito cometido. Y Sofía lo dijo ahora, ¿no? Es la salud pública. Entonces, ¿cómo medimos el impacto que tienen las drogas a la salud pública? ¿Verdad? ¿Cómo hace el daño? Y lo que se ha decidido históricamente es poner penas muy altas porque no se puede medir bien, porque es un bien jurídico de carácter abstracto, llaman. ¿Verdad? Entonces, desde un enfoque preventivo, ¿no? Más bien de prevención negativa, de meter miedo, subo las penas para que la gente no lo haga. Lo que ha demostrado ser totalmente ridículo. Más si lo comparamos con delitos como homicidio, que son 10 años de cárcel, ¿verdad? O abuso sexual a una persona menor de edad, que son 4 años de cárcel. Entonces, si me dices, ¿cómo? O sea, son el doble por vender un puro de marihuana. Ajá. ¿No? Gracias, Sofía, de una vez, eso lo vemos con el tema de Mario Cerdas. Y es un hecho histórico interesante, porque Mario Cerdas en 2016, 2015, sí, demuestra que el autocultivo, que el cultivo para consumo personal no es un delito. Y es un poco también respondiendo a las preguntas que hicieron ahí sobre la posesión para consumo, ¿no? La posesión llega a interpretarse, gracias a Mario Cerdas, también como el cultivo. Si yo tengo mis plantas para mi consumo personal, entonces no estoy cometiendo un delito. A Mario en 2015, 2014 llegaron varios policías, varias veces a policías encubiertos a tratar de comprarle marihuana. Él se niega a vender. Incluso le allanan la casa varias veces, hasta 4 veces. En la quinta vez, él se defiende solo porque tiene un conocimiento básico, bueno, es un abogado notarial, pero tiene un conocimiento general y una interpretación acertada sobre lo que presentamos sobre el artículo 58 y el artículo 79. Y pues él lo que demuestra es eso. Bueno, estuvo en prisión preventiva 5 meses. Fue un proceso muy cansado. Incluso la defensa pública emitió un comunicado público donde hablaba de que el autocultivo no es un delito. em, y él sale libre, ¿no? Y se determina eso. De hecho, siempre tratamos de que Mario después de eso pusiera un recurso de amparo o un habeas corpus preventivo, lo cual hubiera generado un precedente judicial para promover una regulación del autocultivo porque volvemos, al igual que el tema de posesión no está bien regulado, ¿no? No hay claridad de eso.
lleva a la criminalización al punto de que hemos encontrado que hay registros policiales. Eso que decía Gabriel, de que meten la cédula en un WhatsApp, es totalmente ilegal. Y hemos hecho consultas al Ministerio de Seguridad Pública y se van por la tangente. De hecho, respondieron una y hablan del IAFA y nunca llegan al punto, ¿verdad? También porque como no hay claridad en cómo ejecutar ese artículo 79, en que no hay claridad en cómo puedes tener plantas en tu casa, seguís corriendo el riesgo de que te detenga la policía y te requise y hasta te encarcele. El problema con Mario es que dije, a la fiscalía de la Alajuela le quedó sangre en el ojo y le empezaron a hacer. Yo digo que fue preso político. Hubo una persecución política. Le enviaron un agente colaborador, un chico que le inventó que la mamá tenía cáncer. Ya después de ese proceso, ya en 2018, 17, 18, Mario le regala, ¿no? Y si se acuerdan de los verbos típicos que vimos en el artículo 58, se habla de suministro. Y se termina Mario yendo a la cárcel 4 años, con una sentencia de 8 años, ¿verdad? Por suministrar, ¿no? Y pues en realidad sí es un mártir, pero eso también nos pone en riesgo, ¿no? En qué quiere decir ese suministro, ¿verdad? O sea, si a mí alguien me regala un poquito para hacer análisis de sustancias, ahora que Fede habló del análisis, Federico habló del tema de análisis de sustancias, hay un riesgo, ¿verdad? Porque no hay claridad. Entonces, ¿cómo justificar eso? Pues necesitamos reglamentos. Y ahí vemos que el Estado no tiene ningún interés. De hecho, para responderte tu pregunta sobre el análisis, el ICD está bloqueado, ¿verdad? De hecho, no quiere avanzar con eso. Entonces, estamos en una situación difícil y compleja, ¿verdad? Porque estamos en un momento donde el Estado no quiere garantizar derechos, ¿verdad? Más bien quiere reprimir. Em, y la forma en cómo esto se va a cambiar, bueno, tiene que ver con un tema de movilización y eso es lo que estamos haciendo. Pero yo no sé, Sofi, si quieres decir algo, bueno, dale, dale. Sí, perdón por ser tan buchones y querer abarcar tanto. Vamos a Sí. intentar apurarnos para lo último y así quede tiempo para conversa. De estos como últimos avances reformistas, queremos mencionar brevemente la Ley de Justicia Restaurativa. En el capítulo 4 tiene el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial y lo menciono porque organizaciones de sociedad civil de otros países, lo vi mucho en el marco de la última conferencia de este año de reducción de daños, hablaba de que este es un logro, ¿no? Y de cierta manera lo es porque es eh, una medida alternativa al encarcelamiento de las personas, ¿verdad? Donde dice que se da un tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa cuando se determine que una persona cometió el delito porque tiene un consumo problemático de estas sustancias. Y lo que busca es quitarle la adicción, procurar la reinserción social, restaurar los daños ocasionados a la víctima y restablecer conductas sociales productivas. Aquí lo incluimos porque queremos problematizar esta idea de, bueno, qué tanta capacidad, digamos, de decidir tiene una persona que cometió un delito bajo este contexto, si le pones por un lado, un centro de tratamiento obligatorio o le pones un centro penitenciario a la par. Y yo que he asistido a las graduaciones de este programa, que si bien admiro y que considero importante que se busque por un enfoque no punitivista, pues es mucho de Dios me ayudó a quitarme la adicción, que yo no digo que la religiosidad o la espiritualidad no sea válida para una persona si decide dejar de consumir una sustancia, pero sí es un contexto muy coercitivo en el que la persona toma esta decisión y una vez más la abstinencia total es la única opción que le dan. Ya, para ir llegando a propuestas, o al menos de cómo lo planteamos desde acá, cuando hablamos de un Estado que garantice los derechos de todas las personas, creemos que es importante partir de la consulta de a qué aspiramos cuando hablamos de políticas de drogas y reducción de riesgos y daños, porque ya como vieron es sumamente amplio. Y de cierta manera, cada decisión política, cada decisión que impulse la sociedad civil, pues va a tener sus repercusiones. Brevemente, hablamos de despenalización, legalización y regulación. Hay un texto de Mariano Fusero, abogado de la Universidad de Buenos Aires, que si no les puedo compartir el enlace por ahí, que son conceptos básicos para un cambio del paradigma posible en las políticas de drogas, que habla justamente de esto. La imagen que vemos ahí es este péndulo, ¿no? Por un lado tiene los riesgos que puede provocarle a la persona y al individuo en el eje vertical y en el horizontal habla sobre la prohibición, la decriminalización, la regulación, la legalización con pocas restricciones y luego la legalización sin ningún tipo de restricción. Entonces, básicamente lo que dice es que los riesgos y daños asociados a un mercado que no está regulado, es decir, dentro del margen del prohibicionismo, pueden ser tan altos como un mercado que no está regulado del todo.
Entonces, claramente, la legalización, perdón, la regulación no puede existir si no existe la regulación. Y al menos así es donde Fusero, por ejemplo, lo pone, ¿no? Como una legalización de mercado, que en el sentido, por ejemplo, más amplio podría ser desde los productos de la cafeína a una regulación, una legalización, perdón, muchísimo más regulada, que podríamos aplicarlo a otras sustancias. Los medicamentos de prescripción médica tal vez podrían calzar ahí, o la regulación del cannabis, como hablamos del caso uruguayo. Pero es decir, hay muchas opciones. Y creo que tal vez en la sociedad civil sí podamos profundizar, y no solamente por una conversación técnica, porque no creo que tiene que pasar por esas esferas, pero sí de por lo menos saber entre nosotros qué estamos hablando cuando mencionamos estas opciones, porque tienen repercusiones no solo legales, pero también en la práctica, las personas usuarias distintas. Claramente, la prohibición es la que va a causar la mayor cantidad de daños, pero sí es importante hacia las miras de dónde queremos ir, y sabemos que, o al menos es lo que se discute en los últimos años, de que la regulación parece que la va a impulsar el mercado, y lo podemos ver en el caso de Costa Rica con la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, ¿verdad? Habla de la redistribución de la riqueza, pero aquí le estamos dando las licencias para que pueda producir. Hay presión del mercado estadounidense que ya no da abasto tal vez, o que necesita expandirse hacia otras áreas para poder seguir sus ventas. Es decir, parece que el mercado va a seguir empujando esto, y que este enfoque de justicia social y salud pública, que a nosotros nos parece importante, pues podría quedarse de lado. Luego hablamos del espectro completo instrumental de reducción de riesgos y daños, y en eso, si me deja, yo voy a tirarme un freestyle con las que quedan, a ver si llegamos a las preguntas. Y no por esto queremos menospreciar el enfoque instrumental, es decir, eh, que se puedan analizar sustancias, que se pueda brindar naloxona en el caso de una sobredosis de fentanilo, en el caso que se puedan brindar instrumentos para fumar crack o para poder inyectarse. No estamos menospreciando que es importante, que eso salva vidas, que eso garantiza la seguridad, la salud de las personas usuarias, pero sí creemos que el espectro completo es vital mantenerlo, al menos en nuestra práctica política y de sociedad civil, porque intenta comprender un poco más los riesgos y daños asociados a las sustancias, que va más allá de la sustancia, que de cierta manera lo que busca la reducción de riesgos y daños, pero al menos este enfoque nos permite hablar de vivienda, de alimentación, de empleo, de penas proporcionales, de cómo estamos viendo el sistema penitenciario, esta lógica punitivista, qué daños está causando y en cuáles poblaciones. Y de cierta manera para nosotros es centrar a las poblaciones en mayor riesgo de vulnerabilidad en el centro de las intervenciones que hacemos, del trabajo que hacemos, de la incidencia que aspiramos a hacer, porque a eso tenemos que mirar, es decir, el aumento, y creo que ahí va con la siguiente imagen, de la población en situación de calle, tiene que abordarlo las organizaciones o las personas usuarias de drogas. No solo porque esta población puede o no ser usuaria de drogas, sino porque ya les pone una vulnerabilidad con respecto al uso que puedan hacer o no, o que puedan desarrollar un uso problemático. Entonces vemos por un lado la población de situación de calle, que hablábamos de un abordaje que sea humano, que dignifique, ¿verdad? Que no se les instrumentalice, pero también hablamos de la población privada de libertad, que con esta oleada de mano dura, de punitivismo, eh, y yo lo veo también desde otros movimientos sociales, o se podría hablar del feminismo, ¿no? De que se busca penas más altas, o de que las personas privadas de libertad no tienen derechos humanos. Hablando, y aquí podemos verlo con datos, y esos son los datos del 2023, y perdón porque no calzó bien de pasarlo de un formato a otro, de que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, la principal causa de encarcelamiento es una violación a la ley de psicotrópicos, que puede ser de verdad vender unos puros de marihuana, y lo decía una alcaldesa de la zona norte-norte, es que yo veo a las personas agricultoras y a las mujeres jefas de hogar vendiendo, se ve reflejados en los datos que tiene el sistema penitenciario, y también cuando hablamos del nivel de escolaridad. La mayor parte de las personas tienen primaria completa nada más y secundaria incompleta. Es decir, son personas a las cuales el Estado no ha llegado, no ha garantizado sus derechos, y lo termina conociendo cuando vea el sistema penitenciario. Y entonces tenemos que hablar, ¿verdad?, de la creciente desigualdad y pobreza de este país, y de cómo se quiere seguir buscando la deshumanización y la criminalización de las personas en condición de vulnerabilidad, de las personas pobres, las personas racializadas, para sostener este aparato, para exigir medidas muchísimo más crueles, eh, con fines políticos, pero también dentro de este psique social de que hay que aplicar el castigo, inclusive desproporcional, para garantizar la seguridad, aunque eso no sea evidente, y se ve por el otro lado el desfinanciamiento tan grande de la educación, de la salud, que una vez más, si hablamos de reducción de riesgos y daños, ahí también tenemos que centrar la mirada. Y Ernesto, sé que esta es una población con la cual trabajas muchísimo, así que no sé si quieres sumar algo antes de pasar a la última diapositiva, después de hora y media. Muchas gracias No, por la paciencia. o sea, creo que hay que hacer un webinario específico sobre este tema. Hay organizaciones de sociedad civil como Asociación Familia Penitenciaria Unida, está la Red Interamericana de Mujeres y Familiares de Personas Privadas de Libertad, y pues estamos en un momento
de terror. La verdad es que todo este avance del modelo Bukele que le llaman, ¿no? En nuestro gobierno tratando de hacer opinión sobre los temas de seguridad en base a un tema carcelario, pues es de terror. Y como dijo Sofi, bueno, los datos cambian mucho, no hay datos claros. Cuesta encontrar datos verídicos y bien elaborados sobre delitos de encarcelamiento, incluso personas encarceladas. Pero lo que vemos, ¿no? En estos gráficos es casi que el 50% de las mujeres están encarceladas por delitos de drogas. Cuando yo hice una investigación hace 10 años eran casi que 60%. Y uno ve que eso va cambiando y subiendo. Finalmente siempre es el delito principal por la que las mujeres van a la cárcel. Y entre los hombres anda siendo como un 20 o un 25%, o sea que tampoco es tan bajo, es una cuarta, una quinta parte. Y si tomamos en cuenta el tiempo de pena, pues son muchos años y muchas personas en la cárcel. Entonces, no me voy a alargar mucho en esto, pero creo que sí es súper importante. Y entender que en el campo de políticas de drogas, pues es el menos importante. O sea, es el que a menos importancia se le da, es de los más estigmatizados. Mi hermano estuvo encarcelado 4 años por delito de drogas y literalmente son seres olvidados, ¿no? Sin derechos. Entonces, por eso, como dijo Sofía, y bueno, y desde Acorred, aquí, nos tenemos ese enfoque especialmente en las poblaciones en mayor vulnerabilidad social y económica. Entonces, ajá. Cierro yo en este, ok. Entonces, apoye no castigue. Ya Ariel nos dio todo un preámbulo anterior. Es una campaña que ya lleva como 15 años. En Costa Rica llevamos ya más de 10 años, 11 años. De hecho, fue 2014 la primera vez que llevamos Apoye no castigue. Em, Hemos recorrido diferentes temas y áreas. En este año queremos enfocarnos más sobre políticas de drogas en general, sobre el enfoque de reducción de daños. Y pues es una campaña que se hace en cerca de 200 ciudades y que cada uno va adaptando. Incluso en inglés es Support Don't Punish, ¿verdad? En español hablamos de Apoye no castigue. En México de hecho dicen Apoye no castigues. En Argentina dicen Acompañe no castigue. En Brasil dicen Acoja no puna. Entonces también es un poco estos conceptos que acuñamos cuando hablamos de políticas de drogas humanistas, cuando hablamos de reducción de daños, ¿no? Que es un enfoque de cuidado, es una ética de cuidado, ¿verdad? Es una apología a los derechos humanos, es un tema de acompañar, de apoyar, ¿no? Valga la redundancia, y de cambiar ese enfoque punitivista. Y de ahí es donde surge, ¿no? Para nosotras y nosotros aquí en Costa Rica, esta idea de que la reducción de daños no sea una instrumentalización de las poblaciones. De hecho, estamos con toda una idea de hacer toda una campaña sobre las personas en situación de calle, ¿verdad? Y los abordajes que hay sobre estas poblaciones, especialmente por personas usuarias de crack. Hay una ausencia de un montón de servicios e intervenciones que podrían mejorar la salud de las personas usuarias de crack que aún no se han implementado en Costa Rica. Y temas de oportunidades, ¿no? Económicas, laborales, en fin. Creo que todo tiene tenemos que ver la foto, ¿no? La foto amplia. Y aunque algunos de nosotros estemos muy enfocados en ciertos espacios, ciertas poblaciones, finalmente es un tema también de solidaridad con aquellas poblaciones, especialmente personas usuarias o encarceladas que sufren los mayores impactos de la guerra contra las drogas. Y listo, yo creo que finalmente con eso podemos concluir para atender las consultas y demás. Muchas gracias a la persona moderadora por la paciencia. Y nada, les escuchamos. Muchas gracias a ustedes también por quedarse acá todo este ratote. Espero que hayan comido bien y se hayan hidratado y quieran Sí, seguir ya son las compartiendo un 8. ratito si tienen el chance, sí. Sí, pasó Yo, rápido el yo, tiempo. yo quería rápidamente responder la consulta de Mónica que hizo y que lo dejamos ahí. Es la discusión sobre el concepto de uso recreativo es una discusión conceptual teórica. En nuestro caso preferimos no usar uso recreativo porque no usamos drogas solo para recrearnos, ¿verdad?
Además de que viene una lógica un poco peyorativa ahí de que recrearse es de no hacer nada, ¿verdad? Disfrutar, placer. ¿No? Y si yo uso drogas para concentrarme, o si uso drogas para relajarme, o para meditar, o, ¿verdad? Eso es recreativo. ¿Dónde está el límite con medicinal? ¿Verdad? Y entonces por eso preferimos hablar de uso adulto, ¿no? O de uso no medicinal, pero ahí yo también tengo mis dudas con en dónde está el límite, ¿verdad? De esos usos medicinales a usos no medicinales. Entonces preferimos no hablar de uso recreativo porque sí reduce mucho la variedad de razones e intenciones por las que usamos drogas. Sí, y yo no sé si van a surgir más consultas, pero también respondiendo a la de Federico y también para que la gente conozca, desde el despacho se ha intentado trabajar con sociedad civil para poner esta presión en el ICD, que si bien dijo Ernesto que no ha tenido mayor respuesta, es decir, tuvimos un espacio con sociedad civil para que les pudieran incluir en la configuración de este reglamento, que es lo que se requiere para que se pueda hacer análisis de sustancias en el país, tanto por parte de sociedad civil, o al menos eso es lo que aspiramos, como por parte de la academia. Luego se hicieron una mesa de trabajo con personas especialistas, donde sí hay como mucha parte de penal y del aparato de seguridad, donde se supone que han tenido reuniones periódicas. Hace poco pedimos como el último registro y cambian de cierta manera, de criterio de manera significativa, porque plantean en un entonces que lo que se necesita más es reglamentar, porque ya el artículo 2 de la ley 8204 lo faculta, y el último es que las personas expertas de estas mesas de trabajo no saben cuál es el alcance legal de este artículo. Entonces, también, bueno, viniendo estas gestiones desde la oposición, creo que puede que sea la causa de la poca respuesta, pero no hay, digamos, voluntad institucional para avanzar en esta materia. Lo que es muy preocupante, ya lo hemos mencionado sobre el tema del fentanilo y que la campaña del IAFA, muy apegada a la de las Naciones Unidas, es una pastilla lo puede matar, ¿verdad? Entonces mejor no use. Entonces, es decir, hay un riesgo muy grande, pero no le están dando herramientas a las personas pues para hacer un uso responsable ni el aparato de seguridad para tener alertas tempranas y saber cómo responder ante una eventual sobredosis, intoxicación y demás. Entonces sí, ha estado varado, no por falta de iniciativa propia, sino por parte del mismo Estado. Y, y si se considera que es un tema de salud pública y pues que el Estado debería de actuar, creo que sí se va a requerir mayor presión, no solo política, sino de sociedad civil. Excelente. Bueno, primero que todo, Federico tiene una muchísimas pregunta. gracias. Eh, Vamos a ver. De Federico tenemos por acá Él levantó la mano. sobre... Ok, vamos a ver. Dame un segundo porque yo no estoy viendo lo de las manos. Estoy viendo lo del chat para ver si yo No, no, puedo pero abrirle. levantó la mano así en la cámara. Ok, María, ¿usted podría ayudarme un momento, por favor, con el acceso? A ver si yo le puedo permitir. No, yo le No ¿Quién puedo estoy tiene el viendo audio, permitir. manos Federico? levantadas. Perdón, No, ¿quién? pero en la cámara, Federico Gallegos, para que Ah, él ok. pueda. Gracias, bueno, saludos y gracias por el espacio. La verdad que siempre se aprovecha bastante, así que buenísimas estas iniciativas. En lo que los podamos ayudar, pues siempre cuenten con nosotros. Bueno, triste por ¿verdad? Por saber que todo esto va tan lento y si más bien de parte de nosotros y de parte de nosotros que trabajamos muy específico, ¿verdad? En ambientes de fiesta, pero donde tenemos una gran cantidad de personas, ¿verdad? Y tenemos acceso a mucha gente. Si hay algo que podamos hacer, ¿verdad? Si un recolectar firmas, si el hacer algo de campaña en los eventos, si hay lo que sea que podamos hacer para ayudar a meter presión, ¿verdad? A esta iniciativa, ¿verdad? Ojalá podamos hacer algo y creo que a cómo está la cosa, porque había escrito buscando ver qué había pasado y hasta ahí logré entonces actualizarme. De alguna manera podemos hacer algo, como les digo, cuenten con nosotros. Más bien creo que voy a ver qué puedo hacer por ese lado. No sé si hay alguna manera que podamos por lo menos tomar muestras, hacer algunas pruebas, pedir algún permiso para hacer algunas pruebas en eventos, ¿verdad? Y por lo menos tener una muestra de qué es lo que está pasando. Yo vi el otro día la noticia que la policía lo va a testear, lo que decomisan, pero pucha, sería súper interesante tener información y datos más gruesos, ¿verdad? En eventos, de alguna manera igual que podamos hacer algo de esto, pues ahí de verdad que cuenten con nosotros como equipo para la parte de Dr. River, para los que no nos conocen, y para la parte de si hay que iniciar, asistir, firmar, buscar gente o lo que sea, entonces de verdad que
queremos impulsar esto. Creo que es vital antes de que el fentanilo antes no se oía, poco a poco va a ingresar y cada vez va a crecer más. Ya he oído cosas, ¿verdad? Entonces, si hay gente que nos ha reportado en la página de cómo ellos mismos hacen pruebas y ya hay una que otra positiva, entonces, bueno, ahí ponernos a la orden y agradecerles el espacio. Y si es algo que pueda aprovechar nuestro público, también felices de compartir la información de la charla, ¿verdad? Ahí nos digan y con mucho gusto también la compartimos, todo lo que sea de este tipo de interés de fijo. Buenísimo, Gracias, sí. Federico, muchísimas Perdón, gracias. ¿les puedo responder rapidísimo? Adelante, Sofía. No, nada más para decir eso, que lamento mucho no haber podido responderte, porque ha sido mucho trabajo, pero sí indicar que al menos pedimos datos de instituciones públicas al respecto. Hay un poco registro, pero al menos de, por ejemplo, de muertes de las que se han hablado, solo hay como una registrada del 2023 que tenga el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces también es esto, ¿verdad? De cómo en los medios de comunicación se quiere crear o fabricar una amenaza que yo no digo que no sea una posibilidad, pero que sí que se quiere sobredimensionar, ¿verdad? Tal vez para unas intervenciones que no vienen de un enfoque de salud pública, pero que de fijo se puede seguir trabajando la incidencia por parte de sociedad civil, y a eso creo que qué lindo que ese espacio da esa conversa para ver cómo se puede organizar y bueno, el despacho a disposición de lo que sea posible hacer. Ujú. Gracias. Excelente, no, para seguir en esto, ya que pasó Fede a saludar y demás, comunicarles que el 26 de julio vamos a dar un taller presencial de servicio de análisis de sustancias y estamos trabajando también como parte de la Red Drug Checking International, ahí un webinar con varias organizaciones de América Latina que vamos a estar realizando en el mes de julio también. Em, Sí, comentarles, bueno, al menos Acurret ha venido trabajando junto con ACEIT hace un tiempo en el trabajo de incidencia política, sobre todo en el tema de análisis de sustancias. Sin embargo, vemos que si nos quedamos esperando a que venga una regulación de parte del Estado costarricense y frente a un contexto nacional donde se supone que hay presencia de fentanilo y si ya hay informes más certeros de la presencia de metanfetamina, el análisis de sustancias se está dando, o sea, se está cayendo por un asunto de resguardar la salud y la vida de las personas que usan drogas, ¿no? Justo en esa vía, un poco hemos venido haciendo testeos en distintos espacios y con personas usuarias con fentanyl test, los trips estos que uno reactivan, tenemos suficientes como para hacer una investigación de carácter nacional, pero estamos desarrollando el comité ético y demás para la metodología. Sin embargo, lo que hemos testeado hasta el momento, que han sido unas 25 pruebas de distintas sustancias a nivel país, polvo, papel, cristal, no ha aparecido nada con fentanilo, ¿verdad? Gotas, o sea, las distintas sustancias que hemos analizado, ninguna tiene fentanilo. Entonces vemos que más bien puede irse como por el lado de hacer un estudio nacional para mostrar o descartar presencia. O sea, además, los efectos del fentanilo son muy claros en el cuerpo humano y son fácilmente detectables, ¿no? Si se sabe un poquito de cómo opera. Entonces, de una vez les invitamos al taller que vamos a dar presencial. Ese sí tiene un costo, porque hay que alquilar un sitio y tenemos que llevar cafecito y estas cosas, pero estamos trabajando en esa línea como parte, ya como personas usuarios de drogas que somos, y frente a un contexto donde se vulnera nuestra vida en sustancias que nos puede pues, matar o hacer pasar unos muy malos viajes. Entonces, eso por ahí. Yo les tenía, bueno, les iba a preguntar si teníamos un par más de preguntas. Bueno, Ernesto ya abordó un poco el tema de las requisas y la famosa lista, ¿no? de WhatsApp de fuerza pública, que es un tema que también se ha venido escuchando hace ya un par de años para acá, ¿no? Que es un listado como una lista negra que viene saliendo. Eh, Se me olvida decir, el taller de análisis de sustancias es teórico, no vamos a hacerlo análisis ahí como, porque justamente la cuestión gris que tenemos de la legalidad para no exponernos, pero bueno, vamos a hacer el taller teórico para ir sentando las bases como sociedad civil. Eh, y bueno, yo tenía, tal vez como veo que ahí ya hemos respondido un poco lo que ha salido en el chat. Un par de preguntas que quería compartir con Ernesto y con Sofía.
sobre qué rol pueden jugar las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y personas usuarias de drogas en espacios multilaterales como la CND. Y el otro es si conocen de algunas estrategias que hayan utilizado países latinoamericanos, ya sea para resistir o reinterpretar las prácticas culturales, como el uso de plantas psicoactivas tradicionales, ya sea el uso de coca o el DMT con la ayahuasca, eh, etcétera, ¿verdad? Que hay una serie de sustancias que están presentes en la cosmogonía de los pueblos indígenas que están por allí. Entonces, no sé si con eso podemos abordar. Ok, la primera, perdón, Ariel, era la CND. ¿De qué de la CND, perdón? Es que me quedé. Estaba leyendo la Disociamos, sí. pregunta, el comentario de Federico. ¿Ah? Sí, ¿qué rol pueden jugar las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y personas usuarias en los espacios multilaterales, como la CND? Híjole. Ok, empecemos con esa. No es fácil. De hecho, nunca olvido un taller que tuve con Lisa Sánchez, que es la directora de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización muy potente en México. Fueron los que lograron los fallos de la Corte Suprema sobre temas de cannabis. Y ella siempre decía que si uno quiere hacer incidencia política a nivel internacional, a nivel de la Comisión de Estupefacientes, pues tiene que armarse de paciencia y conseguir un financiamiento. Es un proceso largo, es un proceso complicado, es tedioso, y es caro. Finalmente hay que ir a Viena a discutir eso, ¿verdad? Entonces, la hay, pero mi recomendación siempre es hacerla a nivel local. Y por eso expliqué un poco, digamos, en Costa Rica cómo es la misión en Viena, en las Naciones Unidas, la embajada y la capacidad que tiene el país, ¿no? Y lo digo porque en algún momento pudimos armar eventos paralelos, o el embajador ahí, doña Pilar, estaba muy anuente a participar. Doña Pilar cambia, y aparece un embajador que no tiene ningún interés de participar. No, incluso sabemos que la misma línea de gobierno desde el ICD, les dijo a Cancillería no se acerquen a ese tipo, ¿verdad? O a esas organizaciones, porque sí hay mucho temor, ¿no? Finalmente también el prohibicionismo está cargado, ¿no? De estos mitos y de estas ideas erróneas de que aquellas personas que buscamos, hacer un cambio, garantizar derechos o que usamos drogas, somos parte del narco. No sé, somos delincuentes, ¿verdad? Es el estigma de la patologización y de la criminalización. Entonces, finalmente sí hay posibilidad de hacerla. Em, lo mejor es hacerla a nivel local, especialmente con las secretarías de drogas, el Instituto Costarricense sobre Drogas en este caso, y con Cancillería, teniendo claro quiénes están en qué espacios. No es solo la CND, de hecho venimos haciendo también trabajo en otras instancias de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, en Ginebra, la CEDAW, que es la Comisión para la Eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En fin, hay otras instancias donde también se puede hacer trabajo fuera de la CND, aunque no sea el marco de las políticas internacionales. No sé, Sofi, si quieres agregar algo. No, sobre todo porque tengo que atender ahorita un asunto laboral, pero creo que respondiste bastante bien. Sí, es un camino largo y caro, pero creo que seguir creando espacios y por eso el énfasis en la educación entre pares, el abordaje entre pares, y también que lo hemos hablado en otros momentos, el poder traducir esta información hacia la ciudadanía en general. Que creo que tal vez ha visto que el enfoque estatal no ha sido el correcto, es decir, no ha eliminado ni el uso de sustancias, ni los riesgos y daños asociados a ellas, y que tal vez pueden entender o ver que este no es el camino, pero que tal vez tenemos que nosotros seguir hablando de nuestros barrios, en nuestras comunidades al respecto, para ir cambiando esa lógica bajo la cual y pues ha actuado la sociedad y que le demande el Estado, perdona, un enfoque distinto. Y sería eso. Muchas Bueno, gracias de verdad por la paciencia y el Muy, tiempo a todos. gracias. muchísimas gracias. Bueno, ya son las 20:24. Para ir cerrando, quiero agradecerle a Ernesto y a Sofía por su tiempo y dedicación, por compartirnos estos conocimientos de parte de la Asociación Costarricense de Reducción de Daños, ACORRED.
Hoy es nuestro primer evento público. Nos tiramos ya al agua, ¿verdad? Somos fundados por personas usuarias de drogas, ya con personería jurídica y estamos ya en un proceso de formalización. Agradecerles por acompañarnos y tenemos otra actividad esta semana con, con el doctor Javier Vindas y la doctora Gisela Amador, ¿verdad? Sobre salud y psicología en la reducción de daños, que van a ser en estos días, próximos 2 días, disculpen, porque se me cerró aquí. Ya les digo exactamente la fecha. Ese sería el próximo 23 de junio a las 18:30 horas, igual de manera virtual. El Lo miércoles, el tengo 25. 25, Miércoles 25, 25. es Ujú. 23, sí, perdonen, ya es la hora. Y sin otra particular, agradeciendo el tiempo, que tenga muy buena noche. Nos vemos pronto. Chao. Noches. Estamos en Chao, chao, contacto. buenas Gracias. noches.